Durante siglos, el mar era aquel lugar donde terminaban los mapas. Los hombres se embarcaban persiguiendo sus sueños, pero a menudo se enfrentaban a sus peores pesadillas. En los diarios de los navegantes se narran encuentros con criaturas imposibles. ¿Qué verdad se esconde tras estas leyendas? De ningún otro lugar del planeta han surgido tantos mitos como de las profundidades del mar. Los océanos han atrapado la imaginación del hombre desde tiempos remotos. Bajas a una playa, un acantilado, miras hacia el mar, ves una superficie, pero no ves lo que hay debajo, El mar era para las personas de la antigüedad la frontera, el lugar de lo desconocido, donde no era fácil encontrar el camino ni la ruta, ni conocer bien el rumbo, donde cada día era un desafío porque cambiaba el clima, la temperatura, las condiciones meteorológicas que lo convertían en algo peligroso y adentrarse en él en una aventura. Era el lugar idóneo para que los marineros que hacían las primeras travesías largas, a la vuelta a sus hogares, contaran aventuras que aumentaran o amplificaban el hecho ya en sí mismo del peligro y de la aventura del desplazamiento del viaje. Todas las culturas han poblado sus mares de seres mitológicos. Hablamos de los leviatanes, de los monstruos, de las sirenas. Pero ¿cómo comenzaron estas leyendas? El mar, los ríos, el agua, siempre ha tenido un elemento mágico muy especial. En las primeras civilizaciones, el mar era un elemento trascendental en la comprensión del cosmos. Cuando originariamente se explicaba el mundo era plano. La tierra era allí donde vivían las personas, y cuando la gente moría, cruzaba al más allá, que estaba en la parte inferior de esa especie de torta sobre la que vivían, y estaba rodeada de agua. Era el medio de paso de un plano a otro. En la antigua Mesopotamia encontramos uno de los primeros seres mitológicos nacidos del mar, el dios Oannes. Oannes es una figura mitológica de Sumeria, de Babilonia, de todo el mundo del creciente fértil, de la zona en la que nació la civilización tal y como la conocemos. Forma parte de un grupo de criaturas que son mitad pez, mitad ser humano, o sea, son criaturas anfibias, en cierto modo, que viven en el agua y en tierra, que forman parte del mito de los dioses formadores, de los dioses que instruyen, que enseñan, muestran y dan su conocimiento a la población. ¿Qué podría significar el mito de Oannes? ¿Qué era en realidad esta sabiduría que procedía del mar? La simbología del inconsciente, que es las profundidades del mar. Sabemos que el subconsciente es una fuente amplia que el consciente. Si cogiéramos el subconsciente y lo hiciésemos un campo de fútbol, el consciente sería como un garbanzo dentro del campo de fútbol. Esa es la diferencia de tamaño en cantidad de información entre el subconsciente y el consciente. Es decir, el subconsciente es algo inmenso y esa inmensidad nos lo da el contemplar el océano, el contemplar el mar. En la Grecia clásica, los filósofos comparaban el pensamiento humano con olas en constante movimiento. Era el llamado mar de la consciencia. El mar de la consciencia, ese término, hace referencia a que la consciencia es incontrolable. Crees que controlas eso, que es tu propia creación, pero no, hay un porcentaje que no controlas. Hay siempre cosas que escapan a tu control consciente. En la mitología clásica, el océano representaba aquel poder ingobernable por los hombres. El único que podría dominarlo debía ser un dios.
definir a Poseidón como el dios del mar, ¿no? El famoso dios de todas las aguas. Hermano de Zeus y Hades, su tridente significaba una cosa. La ira de Poseidón podía provocar todo tipo de catástrofes naturales, grandes tormentas, naufragios. También en calma podía garantizar una navegación tranquila a un pueblo volcado hacia el mar. En el mundo antiguo, estos dioses eran la respuesta a los caprichos del mar. Pero no habitaban solo el Mediterráneo. En Japón tenemos también a Amemasú, una divinidad, un yokai gigantesco. Para los japoneses, Amemasú era la mayor fuerza destructiva del océano. Los tsunamis. La gente del pasado no entendía por qué eran castigados con tormentas e inundaciones. La ignorancia siempre se ha asociado a las profundidades marinas, no se sabía lo que había allí. Todo aquello siempre ha creado un verdadero miedo dentro de las personas. Los mapas de navegación estuvieron poblados por monstruos hasta la era moderna. Y una de estas criaturas fue la más temida, porque era capaz de seducirnos. Aquellas sirenas que con sus cantos atraían a los marineros de una forma un poco dramática, a veces les atraían y les llevaban hacia el fondo del mar y acababan muriendo seducidos por las sirenas. Las leyendas de sirenas surgen en la Grecia clásica. Fue Homero, en su Odisea, quien inmortalizó el mito por primera vez. Analizando la historia, los expertos han encontrado la clave para descubrir el origen del mito. Cuando Odiseo está en ese viaje, en el que tarda 10 años en llegar hasta Ítaca, pasa un tiempo en la isla de Circe, la hechicera, y Circe le advierte de que en su travesía va a tener que pasar cerca de la isla donde habitan las sirenas. Una isla que tradicionalmente vamos a situar en las costas de Italia, más o menos a la altura de la costa de Sorrento. Circe le advierte: no te dejes llevar por sus cantos, porque puedes acabar corriendo un gran peligro y te puede costar la vida. ¿Qué representaban realmente las sirenas para los griegos? ¿Por qué nació el mito? Para advertirnos, en este caso sería más bien una advertencia, puesto que en esta zona que hemos comentado antes, en la zona de Sorrento, se producían grandes naufragios. Los marinos no podían bajar la guardia en la navegación. Aquellos que no regresaban a puerto, se decía que habían sido víctimas de sirenas. La figura de la sirena realmente es la figura del miedo en el mar. Entendamos que la figura de la sirena hoy en día ha cambiado mucho. Originariamente las sirenas tenían un aspecto bastante más desagradable. Eran seres alados con aspecto claramente casi de arpías. Tenían cabeza de mujer pero cuerpo de ave, de hecho así se las llama arpías. Eran aquellos seres que destruían a los marineros que se perdían en el mar. Con los años se ha ido cambiando la imagen y hoy la tenemos completamente distinta, mucho más bucólica, más bonita. Las sirenas han ido evolucionando a sirenas seductoras y eso se ha ido viendo en las distintas representaciones iconográficas, tanto en los grabados medievales como en los capiteles de las iglesias románicas. Con el auge del cristianismo, las sirenas pasaron de horrorizarnos a enamorarnos. ¿Por qué se produjo esta transformación? La religión nueva, que es la cristiana, lo que hace es asimilar esos mitos que están ya en el imaginario colectivo y adaptarlos a la nueva filosofía. La asociación por parte de la Iglesia de la mujer con el pecado desembocó en un nuevo tipo de sirena. Vamos a encontrar ya la representación que todos tenemos en el imaginario colectivo. Ese ser con torso y cabeza de mujer, pero con cola de pez. Y dentro de la cola de pez puede ser o solo una cola o bífidas, y ya empiezan a tener también unas connotaciones simbólicas de la tentación, de la sexualidad y de aquello que de fe.
las presentan a todas ellas como unas mujeres muy hermosas, con una voz muy sensual, muy atrayente y un enorme poder de seducción que es capaz de atraer a los hombres hacia la perdición. Eran el gran desafío de los navegantes en las leyendas. Evitar las tentaciones de los cantos de las sirenas. ¿Qué podían representar aquellos cantos? ¿Por qué estaba prohibido escucharlos? Durante la Edad Media, nada escapó al control de la Iglesia, ni siquiera la música. Se sacralizó la música, se crearon los templos y se utilizó la música para alabar a Dios. En el año 600, el Papa Gregorio I institucionalizó la música litúrgica en las iglesias. Son los llamados cantos gregorianos. La importancia del canto gregoriano eclipsó al resto de creaciones musicales de la Edad Media. Pero estos cantos tenían una particularidad. La música sacra estaba relegada a los hombres. Las voces blancas se recreaban con niños. Las voces teatrales que se necesitaban mujeres se utilizaban en los castratis. En 1588, el Papa Sixto V prohibió a las mujeres cantar en cualquier escenario. El canto femenino se consideraba demasiado tentador, demasiado seductor, y fue sinónimo de lo diabólico. La voz femenina era capaz de hechizarnos. El canto de las sirenas representaba un sentimiento que nublaba la mente de los hombres. Era aquel ser maravilloso que te enamoraba. Pero este amor nunca llegaba a consumarse. Es un amor que va a acabar en tragedia o en locura. En el pasado, los marinos estaban obsesionados con las sirenas. Se decía que esclavizaban la mente de los hombres. El origen de la palabra sirena, siren en griego, significa la que ata, la que encadena. En el siglo XV, con el inicio de las grandes exploraciones marinas, los relatos sobre sirenas se multiplicaron. ¿Qué verdad se esconde tras estas historias? A lo largo de la historia, alrededor del mundo, muchos marineros han perjurado haber visto sirenas. E incluso Colón, Cristóbal Colón, cuando llegó a América, escribió sobre ellas, que incluso tienen rasgos masculinos. Cristóbal Colón, en su diario del primer viaje, habla de que ha visto 3 sirenas. Y dice textualmente, no son tan hermosas como la gente piensa. ¿Qué pudo haber visto Colón al llegar a las costas del Caribe? Posiblemente se trataba de manatíes. Los manatíes responden a muchas incógnitas sobre las sirenas. ¿Qué son exactamente estos animales? Es un mamífero marino, en términos técnicos un sirénido. Las tribus que poblaban el Caribe veneraban al manatí como la madre de los océanos. En lenguaje nativo significa mamas, animal con mamas. Cuando los conquistadores llegaron al Nuevo Mundo, los encuentros con estas especies dieron mayor peso a la leyenda. Recuerda pues una sirena muy gorda, diríamos. Estos avistamientos despertaron los instintos reprimidos de los hombres. Había, después de grandes viajes, pues claro, había una necesidad sexual y había una necesidad de proyección en aquellos animales, de querer ver lo que realmente no existía. Pero cuando tú pasas por etapas duras de tu vida, se crean todo tipo de espejismos, los cuales tú vas a proyectar tus necesidades.
En las primeras travesías por el Atlántico, los barcos pasaban meses sin pisar la costa. Aquella época era un mundo totalmente de hombres, en el cual pues la mujer quedaba relegada a unas actividades meramente secundarias y en puerto. Los mamíferos marinos podrían explicar los avistamientos de sirenas. Pero ¿cómo podrían explicarse sus cantos? En nuestros mares existe un animal que es capaz de cantar. Debajo del agua hay que tener en cuenta que el sonido se transmite casi 5 veces más, a 1500 metros por segundo, con respecto al aire, que son 340 metros por segundo, con lo cual la velocidad de transmisión y la distancia a la cual va a llegar con calidad es mucho más alta. El lenguaje de las ballenas puede superar los y les permite comunicarse a más de 100 kilómetros de distancia. Los marinos no tuvieron que imaginar nada. Escucharon realmente un cántico que procedía del mar. Pero no todas las criaturas del océano tenían naturaleza femenina. Los seres híbridos y serían un poco el equivalente masculino de las sirenas, pero con ciertas peculiaridades. Son robustos, musculosos, muy fuertes, tienen el torso con escamas, dientes afilados y los dedos palmeados y con garras. Y uno de sus atributos nos da una pista para rastrear su origen. Pueden caminar sobre la tierra. Los tritones eran hombres anfibios capaces de camuflarse entre los hombres. ¿Qué verdad esconden estas leyendas? Siempre se ha pensado que había una humanidad acuática, una civilización muy desconocida, marina, que tenía ambos sexos. Las mujeres eran las sirenas, los hombres eran los tritones, hasta el punto de que incluso en la Edad Media se habla de linajes heráldicos donde sus antepasados decía que procedían de este cruce, de esta hibridación entre seres acuáticos y seres humanos. Por ejemplo, el de los Marillos de Lobeira, en Galicia, sus tradiciones, incluso su escudo heráldico, hace referencia a esta unión. En el norte de España, prácticamente cada pueblo de pescadores tiene su propia leyenda de sirenas y tritones. La gente del pasado creía realmente en su existencia. En los mercados era habitual encontrar remedios a base de tritón. Te podías encontrar con su corazón, su grasa, sus escamas. Incluso se exhibían sus cuerpos disecados. Elaboradas falsificaciones fabricadas con esqueletos de monos y peces de gran tamaño. El desconocimiento por parte del pueblo llano de algunas especies marinas afianzó muchas leyendas. En los mercados medievales llegaban cuernos enormes, largos como lanzas, que se les atribuía una propiedad mágica porque se pensaban que esos cuernos eran cuernos de unicornio. Hoy en día sabemos que no eran cuernos, tampoco eran unicornios, sino que eran el colmillo de los narvales. Estos errores quedaron muchas veces recogidos en los libros de ciencias. En el siglo XVI, el Historia Animalium de Konrad Gessner incluía varias especies de tritones entre la fauna marina existente. En el Cantábrico, la existencia de un tritón fue defendida por los más sabios e ilustrados. Es la leyenda del hombre pez de Liérganes. El protagonista de la historia tenía nombre y apellidos, se llamaba Francisco de la Vega y Casar y era el menor de 4 hermanos. Estos datos los sabemos porque conservamos su partida de bautismo. Los archivos de la época confirman la existencia de este peculiar habitante de Liérganes. Lo que más le gustaba a Francisco era pasar tiempo en el agua. A él no le gustaba mucho relacionarse con la gente, le gustaba estar en el agua.
Pero una tragedia familiar iba a marcar la vida del joven Francisco. Su padre fallece y entonces su madre se queda viuda en el siglo XVII al cargo de 4 hijos y no puede sacarlos a todos adelante. Entonces a Francisco le envía a Bilbao a aprender un oficio. Y a los 2 años de llegar a Bilbao, la víspera de San Juan de 1674, Francisco fue a bañarse con sus compañeros de oficio a la ría, pero no regresó. Su ropa apareció, pero sus compañeros, al ver que pasaban los días y Francisco no volvía, pues le dieron por desaparecido y por ahogado. No obstante, la historia de Francisco de la Vega no termina aquí. 5 años más tarde, en la bahía de Cádiz, muy lejos de aquí, unos pescadores que estaban faenando llevaban varios días, describen que viendo una criatura extraña en el agua. Al final consiguen cogerlo con las redes. La sorpresa cuando llegan a tierra, que en su captura tienen un chico vivo. Los pescadores apenas podían creer lo que veían sus ojos. Le preguntan quién es, qué hace ahí, pero Francisco no da ningún tipo de explicación, no dice ni una palabra. Entonces, ¿qué hicieron con él? Pues le llevaron a un convento, al convento de San Francisco, en la ciudad de Cádiz. Por si acaso estuviera embrujado, fuera un ser diabólico, tenemos que tener en cuenta que estaba la Inquisición en ese momento en España. Tras un proceso de interrogatorios, el joven acabó gritando el nombre de su pueblo natal, Liérganes. Y finalmente fue liberado y conducido hasta su antiguo hogar. Francisco volvió más ausente de Cádiz. Vagaba por las calles, le daba igual ir vestido que desnudo, podía estar varios días sin comer, pero si le ponían mucha comida se la terminaba, y hacía recados. Era capaz de cruzar la bahía de Santander a nado. Si tenía que hacer un recado al otro lado, él no cogía la barca, él cruzaba nadando. No obstante, había algo en el joven Francisco que llamaba especialmente la atención. La característica más definitoria del hombre pez son una serie de escamas en algunas partes de su cuerpo, sobre todo en la parte posterior, desde el cuello hasta el coxis. Estas escamas le dieron fama de criatura endemoniada, y el joven comenzó a sentir el rechazo del pueblo. A los 9 años de volver de Cádiz, Francisco de la Vega desapareció, pero esta vez desapareció definitivamente. La leyenda de este tritón va más allá del folclore. Aparece recogida en las crónicas de la época. El padre Benito Feijóo, ensayista e ilustrado, documentó el suceso en el tomo 6 de su obra El Teatro Crítico Universal. La documentó en vida de un hermano, entonces es la versión más plausible que tenemos y la más veraz. El padre Feijóo no consiguió dar con una solución al enigma, pero sus investigaciones fueron recogidas 3 siglos después, cuando un médico se propuso resolver el misterio. La increíble historia del hombre pez de Liérganes se transmitió generación tras generación. Y en el siglo XX, la ciencia encontró las claves para explicar la leyenda. El doctor Gregorio Marañón, tomando como base la investigación del padre Feijóo, le ha buscado una explicación científica a lo que le podía pasar al hombre pez. Es probable que debido a la endogamia que había en las zonas de montaña, en los pueblos pequeños, Francisco tuviera cretinismo endémico, que es una enfermedad de la tiroides. Las personas que padecen esta enfermedad tienen niveles bajos de yodo. También provoca ictiosis, que son una serie de escamas que aparecen en la piel, porque siempre ha trascendido que el hombre pez tenía escamas, sobre todo en la parte posterior del cuerpo, desde el cuello hasta el coxis. Estas enfermedades se alivian en el agua, sobre todo en el agua del mar que tiene yodo. También puede afectar al nivel intelectual.
de ahí que tuviera esa dificultad para comunicarse y para relacionarse con normalidad. Y también coincide que las personas que padecen esta enfermedad necesitan menos oxígeno a nivel metabólico y resisten mejor debajo del agua. Por eso el hombre pez resistía y era capaz de cruzar la bahía de Santa María. En la actualidad, los pescadores siguen contando la historia de Francisco de la Vega. Se dice que sigue morando el Cantábrico, acompañando las almas de los ahogados. La muerte en el mar ha sido un tabú durante siglos, origen de supersticiones y leyendas. A una persona, cuando fallece, se le tiene que dar la debida sepultura. Entonces, claro, ¿qué ocurre con los marineros? Los marineros que, por una desgracia, fallecen en el mar. A esos marineros no se les ha dado esa sepultura y se convierten, en muchos casos, dicen, en almas errantes. Al comenzar las grandes rutas transoceánicas, aparecieron nuevas leyendas de marineros. Se hablaba de tripulaciones enteras fallecidas en la mar y que surcaban los mares a la caza de almas. Todos hemos oído, por ejemplo, lo que es, o conocemos esa historia, esa leyenda del holandés errante, ¿no? El relato del holandés errante es el arquetipo de las historias sobre buques fantasmas. Se decía que su capitán había hecho un pacto con el diablo para navegar más rápido. Pero al enterarse Dios, fue castigado a vagar eternamente por el océano. Se contaba que estos navíos malditos eran los responsables de enfermedades terribles e inexplicables. Buscaban nuevas almas para engrosar su tripulación espectral. Los marinos morían uno tras otro sin razón aparente. Las historias de barcos fantasmas se han extendido por todos los mares del mundo y siguen vivas en la actualidad. ¿Cuál podría ser el origen de estas leyendas? La muerte en el mar es una muerte muy desconocida, no se sabe el por qué. Hay barcos que embarrancan porque hay una roca, hay barcos que desaparecen en un temporal y nadie sabe nada de ellos. Durante las travesías por el Atlántico, la tasa de mortalidad en los barcos podía ser superior al 50%. En la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, las cifras hablan por sí solas. Salen 239 hombres en 5 embarcaciones y van a volver una nao, la Victoria, con 18 tripulantes. ¿Por qué murieron tantos hombres en aquellas travesías? ¿A qué se enfrentaban los marineros? La vida gorda pues tendría que ser, la verdad, muy dura. Se llevaba muy poca ropa porque había que llevar mucha mercancía y sobre todo el gran problema de la vida gorda muchas veces es el aseo, porque claro, el agua es uno de los bienes más preciados en un barco, el agua dulce. El olor que había dentro del barco era nauseabundo, sobre todo los días que no había viento. Cuando había un poco de viento se ventilaba el barco, pero si no, las aguas de sentina totalmente putrefactas pues eran un foco de infecciones también. La vida era insalubre totalmente. Había más bichos a bordo que personas normalmente, y no bichos que se pudieran comer, sino bichos indeseables. Los nuevos descubrimientos trajeron también nuevos enemigos. La fiebre amarilla, la gripe o el sarampión viajaron por los mares causando miles de muertos. El cuerpo no estaba preparado, no tenía las defensas para esas nuevas enfermedades. La ignorancia sobre aquellas epidemias convirtió a los barcos en el reino de la superstición. Existen todavía pues cosas como que en un barco no puede haber un paraguas sin menos abrirlo. Y de entre todos los males en las grandes travesías, hubo uno especialmente mortífero.
La ausencia de alimento fresco, de verduras y de frutas, pues ocasiona un déficit de vitamina C y ocasiona el escorbuto. Esta enfermedad puede ser tan grave que conlleve a la muerte. Comienza con inflamación y sangrado de las encías y puede ir agravándose hasta producir hemorragias internas. Se estima que en tan solo 3 siglos, 3 millones de marinos murieron por la falta de vitamina C. Fue la mayor causa de muerte en el mar. No se sabía a qué se debía. Se atribuía a espíritus y maldiciones. Una vez descubierta la causa, aquel terror se solucionó tomando simplemente zumo de limón. Las almas de los marineros no han sido los únicos espíritus que han poblado el mar. Existen leyendas de fantasmas del tamaño de islas. En la Edad Media, una vieja leyenda se extendió por toda Europa. Es la historia de San Borondón, que partió de las costas de Irlanda en compañía de otros 12 monjes. Iban en busca de la tierra prometida. Tras semanas de navegación, los monjes avistaron una isla en mitad del océano. Pero aquel lugar no era una isla. No está mal, la leyenda es bonita, tan bonita que no es original. Prácticamente palabra por palabra, nos la encontramos en Las Mil y Una Noches, siendo protagonista el célebre Sinbad. En todos los mares existen relatos de criaturas marinas gigantescas, tan grandes que eran confundidas con islas. ¿Cuál podría ser el origen de estos mitos? Los mitos de las islas evanescentes, porque al fin y al cabo a veces se representa una ballena que se mueve, o islas que aparecen y desaparecen, que las ves durante un tiempo, forman parte de leyendas que surgen en torno al principio de la Edad Media y se van extendiendo y amplificando cuando los europeos comienzan las navegaciones atlánticas en lo que conocemos como la Macaronesia, el espacio que va desde las Islas Azores hasta Cabo Verde, donde hubo una época donde realmente se consideraba y se creía que este tipo de islas tenían una base real. En un lugar del Atlántico, este mito fue tomado muy en serio. Las Canarias, un archipiélago de 7 islas volcánicas, aunque durante un tiempo se pensó que eran 8. Aquella octava isla sería para muchos la isla viviente de San Borondón. Llegó incluso a representarse en los mapas. San Borondón no solamente fue ubicada en las Islas Canarias con cierta aproximación y corrección. Se hicieron varias expediciones, la última de ellas en el siglo XVIII. Dan por hecho que tenía una existencia física real, que ocasionalmente desaparecía y que había que aprovechar esos elementos de aparición ocasional para, en cierto modo, establecer un elemento que llamaremos de soberanía sobre ella. De hecho, la isla hasta tenía nombre y hasta figuró en algunos mapas en la Edad Media con el nombre de Antilla. Como la isla nunca fue hallada, se honró con ese nombre a otras islas del Atlántico. Al archipiélago del Mar Caribe, las Antillas. Aunque nunca se demostró su existencia durante siglos, muchos juraron haberla visto. En una fecha tan temprana como 1958, todavía había gente que desde las Canarias decía haber visto la octava isla. La prensa llegó incluso a publicar la primera fotografía de la isla. Pero este mito va más allá de las Canarias. Hay toda una categoría de islas a lo largo de todo el mundo. Isla Liberty, las Islas Auroras, que son islas de las que se habla ocasionalmente, se descubren una y otra vez, se identifica su posición, se marcan coordenadas y situación, pero luego no vuelven a aparecer en la siguiente expedición que intenta localizarlas. En algunas, finalmente se determina su existencia y quedan claramente identificadas en la geografía tradicional. Otras desaparecen para siempre y no vuelven a ser encontradas. Todavía hoy existe una serie de islas que existe duda sobre su ubicación exacta o incluso existencia real. ¿A qué podrían deberse estos avistamientos? Desde islas que aparecieron por elementos volcánicos y no desaparecieron, o purísimamente errores de navegación, alucinaciones o espejismos. Bancos de niebla o nubes muy bajas que provocan ese efecto visual. Los bancos de niebla podrían explicar las alucinaciones en la lejanía.
pero muchos marinos describen encuentros con enormes bestias. Animales gigantescos y volubles que podían cambiar de forma. Algunos dicen que es una tortuga, otros dicen que es un gran pez, algunos incluso lo vinculan con la ballena que se tragó a Jonás. ¿De dónde viene esa leyenda? Posiblemente de los krakens. Para los especialistas, necesariamente algo parecido a lo que es la descripción del kraken, es decir, una especie de pulpo gigantesco. Ese cefalópodo entre calamar y pulpo que engulle barcos enteros y los arrastra a las profundidades. Es el mayor monstruo de los océanos, el kraken. Una leyenda cuyo origen encontramos en la mitología escandinava, pero que acabó extendiéndose por todo el mundo hasta la era moderna. Autores como Julio Verne enfrentaron esta bestia con el Capitán Nemo y la tripulación del Nautilus. Y el escritor de novela gótica, Lovecraft, Kraken, su creación más legendaria. Esta divinidad de origen extraterrestre que habita bajo las profundidades y que es adorado por toda una raza de seguidores que son los profundos. ¿Cuál podría ser el origen de la leyenda del Kraken? La única explicación razonable que han encontrado los biólogos hicieron referencias a encuentros con calamares gigantes. Un calamar de esta especie viene a tener el tamaño de un autobús. Es el Architeuthis dux, conocido como calamar gigante. Una de las especies más desconocidas del mundo animal. Vive a miles de metros de profundidad. Si han habido avistamientos de estos animales, la mayoría de ellos han sido, una vez ya han muerto y han quedado varados en las costas. Pero este coloso de los océanos tiene un enemigo todavía más poderoso. El depredador más grande del planeta es el cachalote, que caza precisamente calamares gigantes. Se sabe de ello por los picos del calamar que aparecen en los estómagos de los cachalotes y también por los anillos retinosos de los tentáculos y las marcas en la piel de estos anillos. No obstante, los calamares gigantes no han sido la única víctima del cachalote. Moby Dick, la ballena blanca, está inspirada en un caso real, el del ballenero Essex. Herman Melville basó su célebre novela en un espeluznante suceso real. La tripulación del navío Essex naufragó debido al ataque de un enorme cachalote. Cuentan que con furia y con toda intención del mundo, el cachalote no había embestido el barco una vez, sino varias veces, con el propósito de hundirles. De los 21 hombres que iban a bordo, solo 8 regresaron a tierra. La fauna de los océanos ha inspirado criaturas monstruosas durante siglos. Pero uno de estos habitantes podría ser la clave para explicar el origen de nuestro miedo al mar. Sentimos un temor primigenio a perdernos en el agua, porque sabemos que debajo de nosotros no hay nada, salvo agua, y que en el fondo puede haber criaturas muy grandes, con los dientes muy largos. Es el depredador más eficaz del océano. Algunas especies aprenden a cazar incluso antes de nacer, ya que devoran a sus hermanos dentro del embrión. Los tiburones son probablemente la mayor fuente de inspiración de los monstruos marinos. En el siglo I, Plinio el Viejo hablaba de unos peligrosos peces perro que habitaban los océanos. Pero su fama de asesino tiene buena parte de leyenda. Cada año muere una media de 4 personas en todo el mundo. Sin embargo, el hombre acaba con la vida de 100 millones de estos animales. No obstante, en los
los últimos años han aparecido nuevas leyendas de tiburones terroríficos. Criaturas cuyo origen se remonta a la prehistoria. El megalodón era muy parecido al tiburón blanco, solo que tenía un tamaño muchísimo más grande. Mediría unos 18 metros. Esta especie gigantesca se extinguió hace 2 millones de años. Una era en la que los monstruos dominaban el mar. La criptozoología defiende que algunas de estas bestias pudieron haber sobrevivido al paso del tiempo. ¿Son meras fantasías o hay algo más? En 1938, en las costas de Sudáfrica, se capturó un pez de apariencia prehistórica, el celacanto. Es como un eslabón perdido, un fósil viviente. Hasta su descubrimiento el siglo pasado, se creía que esta especie llevaba extinta 40 millones de años. El mar sigue siendo un gran desconocido y a partir de las profundidades abisales lo es total y absolutamente. No tenemos ni idea de lo que nos podemos encontrar. El ser humano apenas ha comenzado a explorar los fondos marinos. Siempre se ha dicho que conocemos más y mejor la superficie de Marte que el fondo de los océanos. El ser humano ha bajado menos veces a la fosa de las Marianas que veces ha pisado la Luna. Realmente a la fosa de las Marianas han bajado 4 hombres. Solamente 4 hombres en la historia de la humanidad. Algunos de los seres que hemos descubierto a kilómetros de profundidad parecen salidos de leyendas. Las cuevas abisales están adaptadas a un mundo oscuro, un mundo prácticamente negro. Es lo más parecido a salir al espacio exterior. Existen criaturas marinas que parecen extraterrestres. Son hermosas y al mismo tiempo extrañas. Más bien son animales gelatinosos, globosos. Los depredadores son de grandes mandíbulas, grandes ojos también para poder captar la mínima radiación lumínica que hay a esa profundidad. Las criaturas que habitan nuestros mares pueden todavía darnos muchas sorpresas. Cada día se están descubriendo nuevos animales, nuevas especies. Anualmente son miles las especies que se catalogan. Seguramente más especies que lo que conocemos actualmente. No hemos catalogado ni siquiera el 10% de las especies marinas. Quedan millones realmente por descubrir.